A finales de 1944, los alemanes se retiraban en todos los frentes. El mundo libre volvía a tener esperanza, y yo también. Saúl Padover, 39 años, nacido en Viena. Ahora oficial de una unidad especial estadounidense para la guerra psicológica. La guerra todavía no había acabado. Y no solo luchábamos contra una maquinaria militar, sino también, por así decirlo, contra una mentalidad. ¿Por qué los alemanes luchaban hasta el último aliento? ¿Qué los impulsaba? Nuestra misión era responder esa pregunta. Hablé con cientos de personas, amas de casa, sacerdotes, obreros, miembros de las juventudes hitlerianas. Todo para averiguar el porqué en un país que había sido el mío. En busca del pueblo de Hitler, primera parte, conformidad. Estábamos prevenidos por las películas informativas del ejército. Está en territorio enemigo, tenga cuidado, no confíe en nadie. No asuma riesgos. Y como nos auguraban algunos compañeros bien intencionados, os van a hacer picadillo. Tras haber sido vencidos, los alemanes se acercaban a mí de forma pacífica, casi sumisa, pero tan extraños como si fuesen de otro planeta. El país que había dejado 15 años antes, cuando era un joven doctorando, no era el mismo. Ardía en deseos de saber por qué. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Se lo pregunté a los alemanes recién liberados, una muestra de la población. Obra de arte alemana. Aquí está, mi antigua profesora. Señora Pernitz, gracias por molestarse en venir aquí. Siéntese, por favor. No tiene nada que temer. Mis compañeros y yo solo queremos hacerle un par de preguntas. Bueno, en lo político soy como una niña pequeña. ¿Igual que sus alumnos de primaria? Escuche, esto es lo que he enseñado a los niños. Leer, escribir, cuentas. El Führer, Hitler, la política, eso no tiene cabida en la escuela. Estudiábamos su vida, sus obras, igual que en el caso de otros grandes hombres de Estado. Todo lo que sé lo aprendí de mi marido. Por mi parte, yo no soy nazi. Claro que no. Después de semanas de trabajo, no encontramos ni un solo nazi. Solo eran personas que no habían tenido nada que ver con lo sucedido. ¿Qué significaba eso? ¿Que Hitler lo había hecho todo solo? Tras la guerra, los alemanes negaban haber sido nazis. La relación entre ser alemán y ser nazi era algo que había preocupado a los alemanes durante todo el Tercer Reich. Es algo que siguieron cuestionándose después y cada uno encontraba su propia respuesta. Cada uno decidía cuánto de la ideología nazi iba a asumir. No todo el mundo era nazi al 99%, por supuesto, pero muchos lo fueron al 60 o al 70%. Muchas personas aceptaron partes del programa de los nazis. El partido nazi quiere movilizar y convencer al pueblo. Por eso se muestra en público. Pocas sociedades han estado tan organizadas como la alemana de aquel tiempo. Además del partido de Hitler, había grupos de todo tipo. De jóvenes, de trabajadores, de abogados, de conductores. Una organización nazi con 69 millones de miembros al principio de la guerra.
casi tantos como habitantes tenía Alemania, y muchos más que los votantes de Hitler. Cuanto más éxito tenía el Tercer Reich, o antes el movimiento nacionalsocialista, más se identificaba el pueblo con él. Muchos creían que vivían una edad de oro y querían formar parte. Cuanto más se identificaban con la nación y con el poder, más orgullosos se sentían. ¿Por qué incluso las personas más sensatas se unieron a ellos en masa? ¿Por qué era tan atractiva la comunidad nacional que prometían los nazis? ¿Creían que así iban a superar el tiempo de las crisis y las trincheras? La economía de la República de Weimar estaba sostenida por préstamos americanos que desaparecieron con el crack de Wall Street. La economía alemana se hundió. Los bancos cerraron en 1931 y el desempleo era como mínimo del 35% a mediados de 1932. Los efectos fueron devastadores. Alemania sufrió mucho más que Gran Bretaña o Francia, por ejemplo. El experimento de la República parecía haber fracasado en 1933. Los enemigos de la democracia se aprovecharon. Los comunistas seguían creciendo. Tenían 100 escaños en el Parlamento en noviembre de 1932. Eran el partido de los desempleados, aunque los nazis también recibieron votos de muchos parados. Los extremistas de izquierdas y de derechas aparecían como los salvadores en un momento de necesidad. Los comunistas estaban ganando poder y pretendían crear una Alemania socialista según el modelo de la Unión Soviética. Los alemanes sabían lo que había sucedido con la burguesía, como decían los comunistas, con las clases medias, arrestados, expropiados y ejecutados durante la revolución bolchevique. La gente tenía miedo y ese fue un factor muy importante para que muchos alemanes de clase media votasen a los nazis. Vivimos la inflación, la crisis. Fueron tiempos terribles. Todos queríamos que las cosas mejorasen. Sí, yo también recuerdo aquella situación. Entonces ya lo sabe. Después llegó el Führer, que prometía una vida mejor a los trabajadores. Como un salvador. ¿Cómo cree que el Führer se ganó el apoyo del pueblo? No fue con palabras, sino con trabajo y pan. El régimen se presenta como un salvador en una época de necesidad, ofreciendo pan y trabajo. Aunque los planes proceden de la época de la República de Weimar, el gobierno se apunta a los primeros éxitos en el mercado laboral. No se puede mantener la propaganda si no sucede nada. Superar el paro fue un gran paso. Al final de la República de Weimar había más de 6 millones de desempleados. Todos volvieron a trabajar poco a poco, por lo que sentían que estaban contribuyendo al desarrollo. Igual que las pirámides cuentan la historia de los faraones, las maravillosas autopistas recordarán siempre la personalidad más excepcional de la historia del pueblo alemán. La de uno de nuestros compatriotas que, partiendo de la nada y sin ayuda exterior, solo con sus propias fuerzas ha creado un nuevo imperio. También hicieron un gran esfuerzo propagandístico que, en mi opinión, convenció a mucha gente de que las autopistas se construían para crear muchos puestos de trabajo en el sector público. Si lo analizamos detenidamente, no contrataron a tantas personas, pero tuvieron un gran efecto propagandístico. El programa estatal de empleo dio trabajo a unos 120.000 desempleados.
Los programas para la creación de empleo, la lucha contra el paro, la estimulación de la economía por diferentes medios, la motorización y, por supuesto, los efectos del rearme. Todo eso aportó algunos beneficios, pero no debemos olvidar que eran medios y no el fin que buscaba el régimen nazi. No estaban interesados en crear una sociedad próspera en los años 30, sino en que Alemania estuviese preparada para la guerra. El coste, más horas de trabajo, asignación estatal de los trabajadores y controles de calidad. Las empresas también tenían su propio Führer. La estabilidad laboral era lo más importante, además de las oportunidades, en especial para los jóvenes. De modo que, aunque los trabajadores mayores no estaban tan entusiasmados con el nazismo, los hijos e hijas de los viejos socialdemócratas estaban mucho más comprometidos con el Tercer Reich. En 1936-1937, el nazismo era lo normal. El Tercer Reich se presentaba como algo agradable y próspero a ojos de los alemanes, a diferencia de Weimar. Y la promesa de seguridad y prosperidad parecía muy accesible. El Führer quería crear una gran Alemania. Y a los trabajadores les gustó tanto que decidieron abandonar la lucha de clases. Todos estaban de acuerdo en que la idea era buena, el pueblo como comunidad. Sí. Para mí esa mujer era una mina. Decía que no le interesaba la política, pero cada vez que hablaba del Führer se le iluminaban los ojos. Había interiorizado toda la ideología del partido. Se podía leer como un libro abierto. Al final, todo el pueblo estaba con el Führer. Al menos eso nos decían. Así que eso es lo que le decían los nazis, las autoridades, su esposo. ¿No serían en realidad sus propios deseos los que lo hacían tan atractivo? Sí que hubo cambios, pero en gran parte fueron simbólicos. La percepción de los cambios y la esperanza de que iban a continuar fueron más grandes de lo que sucedía en realidad. Los alemanes ganaban de media menos que antes de 1929. Para los no privilegiados, el régimen de Hitler seguía manteniendo la distancia entre clases. Pero la situación de la mayoría había mejorado en comparación con los años de la crisis debido al desarrollo de la economía mundial, y querían volver a permitirse algún lujo. Si estudiamos la publicidad durante el nacionalsocialismo, por una parte encontramos al idolatrado Hitler y al partido, pero por otra también destaca el progreso técnico y muchos signos del creciente consumo masivo. Encontramos anuncios en los que nos venden una Coca-Cola bien fría o la posibilidad de tener un Volkswagen. Una visión de futuro. Otro símbolo de la modernidad es el aeropuerto de Tempelhof, en Berlín. Los nazis se consideraban un movimiento joven, dinámico y moderno, y también pensaban en infraestructuras modernas para una Alemania donde la velocidad, la eficiencia y los nuevos medios de transporte tendrían un papel fundamental. Les encantaba la aviación. Las imágenes de dirigibles y aviones Junker son claves para entender cómo se veían a sí mismos los nazis. El déficit es grande tras la reciente crisis. El régimen utiliza el consumo y la tecnología moderna para sus propios fines. La radio de marca Folsenfänger, el receptor del pueblo, lleva mensajes del gobierno a todos los hogares. El Estado también ofrece distracciones y reposo a sus ciudadanos. Es bueno para fortalecer al pueblo.
El régimen contaba con una organización llamada Fuerza a través de la Alegría, que formaba parte del Frente del Trabajo, la gran organización monolítica en la que los nazis transformaron los sindicatos. Pusieron en marcha numerosas iniciativas: vacaciones para los trabajadores, viajes a lugares como Madeira, la costa de Italia, Francia, o en general lugares con dictaduras afines a los nazis, como Italia o España. Y también viajes por Alemania. Muchas excursiones. El servicio de viajes alemán, el KdF, recompensaba el buen comportamiento de los trabajadores y de una clase media no muy adinerada. El Estado mandaba de viaje hasta 10 millones de turistas al año. Para muchos eran sus primeras vacaciones, una sensación inolvidable para alguien con una vida sin muchos cambios. Era muy importante mantener la actividad en todo momento. En algunos textos se dice que la vida en el régimen nazi era como una borrachera. Era frenético, no nos daba tiempo a pensar, no podíamos asimilar nada tan rápido. También se puede decir que así es como funcionan las dictaduras, logrando que la gente no llegue a entender. Otra forma de distracción eran las festividades nacionalsocialistas. Pero en realidad nos estaban mintiendo. Nos engañaron con esperanzas y promesas. Estoy muy decepcionada con el Führer. Así que le echaron la culpa de todo al Führer, el mismo al que tanto habían amado. En las conversaciones, entrevistas o interrogatorios que presencié, no se descubrió ninguna relación con los crímenes que el régimen había cometido contra su propio pueblo. Georg Stefan Troller estaba en el ejército estadounidense. Como Padover, era un judío originario de Viena y huyó a América en 1938. El ejército estadounidense utilizó a los emigrantes jóvenes que hablaban alemán para interrogar a los prisioneros. Georg, al igual que Padover, realizó entrevistas a civiles de las regiones alemanas ocupadas por los Estados Unidos. Soy inocente. Yo no he hecho nada. Eso apunté entonces. Fue Hitler, solo Hitler. Un solo hombre era responsable de 18 millones de víctimas. Nadie más había hecho nada. Nadie tenía la culpa. Trabajadores alemanes. Hitler cortejaba a los grupos de los que salían sus principales rivales. Yo soy uno de vosotros. Crecí entre vosotros. Logré ascender poco a poco. Solo con el esfuerzo, con el estudio y también, ¿por qué no?, con el hambre. ¿Cómo consiguió Hitler recibir también la atención de los empresarios? ¿Cómo se dirigió a aquellos que al principio no estaban de su lado? ¿Es porque se hizo pasar por uno de ellos? ¿O más bien porque eligió como festivo nacional la gran fiesta del movimiento obrero, el 1 de mayo, por primera vez en 1933? En mayo del 33, la esposa de un funcionario de Brunswick escribió a su hija: Quien ha vivido un día así en toda su grandeza está por encima de toda la palabrería, la envidia y las calumnias del extranjero. Todo eso carece de valor. Al día siguiente, las sedes de los sindicatos fueron asaltadas y se destruyeron por completo las estructuras del movimiento obrero. Fue un episodio de violencia brutal, con muertos, palizas, arrestos e internamientos en campos de concentración improvisados. La seducción convivía con la violencia. En cada lugar al que llegábamos todo era destrucción y desesperanza. Nosotros, la mano ejecutora de un tribunal mundial.
Antes del 33, cuando vivía en Alemania, ¿no había querido creer lo débil que se había vuelto esa sociedad? ¿Dónde estaban los librepensadores que había conocido, con sus ideas y sus convicciones incompatibles con la ideología nazi? En Aquisgrán, la primera gran ciudad a la que llegamos, encontré lo que buscaba. En un taller de tipografía. Claro que era miembro del partido, pero no del nazi. Heinrich Hollands militó en el SPD hasta que lo prohibieron en el 33. El tipógrafo me enseñó su imprenta, de la que había tenido que huir. En cuanto se hicieron con el poder, los nazis atacaron. No solo temíamos por nuestro puesto de trabajo, sino también por nuestra vida. ¿Por qué no os defendisteis? ¿Por qué no hubo ningún tipo de resistencia? Una huelga, no sé, barricadas. Algunos querían echarse a la calle, pero la dirección del partido les paró los pies. A Hitler lo habían nombrado canciller legalmente, por lo que la resistencia iba contra la ley. Y para agradeceros vuestro silencio, los nazis fueron muy amables con vosotros. Sí. Algunos compañeros cambiaron por completo después de una paliza de la Gestapo. La mayoría de los prisioneros, incluso cuando huyeron al extranjero, nunca dijeron lo que habían pasado en la prisión. Algunos por miedo, otros por vergüenza. La mayoría solo para olvidar. Creo que mucha gente ha olvidado el alcance y el nivel de violencia y brutalidad. Fue entonces cuando abrieron los campos de concentración de Dachau y muchos otros más pequeños, antes de la gran organización que hubo más adelante. Unos 100.000 socialdemócratas y comunistas fueron arrestados y enviados a esos campos, maltratados, torturados. Cientos de ellos fueron asesinados. Otros salieron libres semanas o meses después, con la condición de que nunca volviesen a participar en política. Por su oposición a la toma del poder de Hitler, la izquierda recibió una sangrienta lección en los nuevos campos de concentración. No era un secreto de Estado. Desde el principio, hablando de la persecución de adversarios políticos, entre la burguesía partidaria del partido nazi ya se oían cosas como Hitler está haciendo limpieza o no hay que tenerlo en cuenta. Si no hay que tenerlo en cuenta, es porque es algo que aceptamos para alcanzar un objetivo más importante, algo que viene en camino, un Estado autoritario y severo en el que vuelva a reinar el orden, tal como deseaban muchos conservadores. Los encargados de imponer el orden eran generalmente apreciados. La población en masa responde a la llamada de la policía, que demuestra una vez más su popularidad. Era un sistema de represión mucho más grande de lo que parecía si lo comparamos, por ejemplo, con la Gestapo, que era mucho más pequeña. Si alguien hacía una declaración en contra del régimen, podía ser arrestado por el jefe local del partido o por un dirigente de las juventudes hitlerianas. Se enfrentaba a diferentes sanciones, como perder un trabajo en el sector público, por ejemplo. Uno de los aspectos más chocantes de la vida bajo el nacionalsocialismo es que mucha gente mandaba cartas espontáneas de denuncia. ¿Se mantuvieron unidos en la clandestinidad? Eran tiempos muy peligrosos. Uno no sabía en quién podía confiar y en quién no. Yo no quería trabajar para los nazis. Teníamos que buscarnos la vida como podíamos. En el 33 el SPD tenía 7 millones de votantes. No se fueron del país ni se evaporaron. En cierto modo sí. Si los compañeros no causaban problemas, la Gestapo los dejaba en paz. Sobrevivir en Alemania se pagaba con la muerte política.
Yo comprendía muy bien la decepción del viejo socialdemócrata. La compartió con muchos que no querían aceptar que todo por lo que habían luchado había desaparecido de la noche a la mañana. Lo que se pudo ver enseguida fue una absoluta desmoralización de los socialdemócratas y los comunistas. Todos ellos veían claramente lo que los nazis querían y les resultaba deprimente y frustrante ver que lo lograban. Por ejemplo, el domingo del potaje. Todos los compatriotas comen lo mismo y además hacen un donativo para ayudar a los más necesitados. Cosas como el domingo del potaje representaban la unión del pueblo, puesto que el gran empresario y el obrero comían lo mismo, pero era solo simbólico. El jefe seguía siendo el jefe y el obrero era el obrero. El concepto de comunidad del pueblo era solo propaganda, una promesa más que una realidad. Tal vez fuese solo propaganda, pero a muchos alemanes les encantaba la idea de la unión de todo el pueblo. Incluso el saludo Heil Hitler era utilizado por las clases populares. Por ejemplo, el cartero que entregaba el correo a un profesor le decía Heil Hitler, profesor. Era un símbolo de igualdad social. Sin embargo, no sustituía a la verdadera igualdad social ni a un programa de bienestar justo, algo que no llegaría hasta después de la guerra. Pero los símbolos también contaban. A veces las clases populares también ejercían el poder. Como vigilantes de barrio, informaban a sus superiores y vigilaban el buen comportamiento de sus vecinos en todo el país. Vigilantes de barrio, jefes de distrito, el país está lleno de agentes del partido nazi. Más de 1 millón de alemanes tienen algún cargo en el partido, casi todos voluntarios. Y todos tienen uniformes e insignias. Así se sentían reconocidos, valorados. Se consideraban miembros de una élite. Recibían condecoración tras condecoración, de modo que se sentían especiales. Al mismo tiempo, otros eran despreciados, humillados. Los uniformes elevan a las personas. Por eso había tantos puestos y tantos cargos. Además, todos sentían que hacían algo, que contribuían. La comunidad del pueblo, de la que siempre se hablaba, era, en primer lugar, una comunidad de servicio. Una comunidad de servicio despiadada, con tendencia a eliminar a los inútiles, a los que no eran tan eficaces, tan capaces. También tuve un encuentro memorable. El obispo católico de Aquisgrán. Me preguntaba si la decadencia había conmovido la conciencia de este dignatario espiritual. Busco respuestas, Eminencia. Nadie puede dárselas. ¿Ni siquiera Dios? ¿Cómo podemos exigir heroísmo al hombre de la calle? Hemos estado en Francia, Holanda, Bélgica. Allí ha habido muchos valientes. Pero aquí, en esta tierra, la resistencia llevaba al martirio. Jesucristo no tenía miedo de decir la verdad. Es cierto. Y mire lo que hicieron con él. Las iglesias, en especial las protestantes, se entendieron con el régimen, a veces con entusiasmo y a veces a regañadientes, preocupadas por su supervivencia.
El cristianismo ya no tenía la misma importancia que en el pasado, y el nacionalsocialismo era, si queremos decirlo así, un sucedáneo de religión. Todo su simbolismo, los lugares sagrados construidos por los nacionalsocialistas, las catedrales de luz, sustituían a las iglesias. El nacionalsocialismo se presentaba como una religión sustituta. Era necesario creer. Quien no creía no estaba dentro. El partido aprovecha para sus propios fines la necesidad atávica de fe y de rituales. Juro por mi pueblo, mi honor y mi patria, sobre la bandera del nacionalsocialismo, lealtad a nuestro Führer. Amén. Cada bandera tocada por Hitler se convierte en un objeto sagrado. El propio Hitler se presenta como el redentor que liberará al pueblo alemán y lo guiará hacia la luz. Se apelaba a las emociones de las personas, que estaban tan fascinadas que preguntas racionales como ¿tiene sentido o está bien? Pasaban a un segundo plano. La gente no quería ser crítica, no quería ser política, sino creer ciegamente. Era una propaganda que surtía efecto. Lamentablemente el pueblo no dijo no en 1933. No debe olvidar eso. Pero seguro que para usted Hitler era el anticristo hecho hombre. ¿Por qué? Si incluso llegó a acuerdos con el Vaticano. Claro, ahora lo vemos de otra forma. Con la perspectiva de hoy, la Iglesia lo habría condenado. Así que los pastores también se equivocan. Ahórrese el sarcasmo. Debe saber que en mi pecho de obispo late un corazón alemán. Sí, soy un patriota. A mí también me gustaba este país. Tal vez llegué a amarlo. Pero es necesario llevar ese amor al punto de creer a cualquier demagogo. Somos un país con enemigos en el exterior y con demasiadas personas en muy poco espacio. Nuestros vencedores nos humillaron en Versalles en 1918 y redujeron aún más nuestro espacio. No conozco a ningún alemán verdadero que no lo haya vivido como una dolorosa injusticia. Los nazis fueron capaces de apelar a creencias, prejuicios y pasiones anteriores, donde tenía un gran peso el nacionalismo. El nacionalismo es claramente inseparable del nacionalsocialismo. El nacionalismo nace de la Primera Guerra Mundial y de la humillación sentida tras el Tratado de Versalles. Solo fue humillante porque la gente era nacionalista. Objetivamente era un tratado duro, pero no intolerable. Permitía la existencia de Alemania, y las condiciones internacionales mejoraron durante la República de Weimar. Sin embargo, los nacionalistas no aceptaban que Alemania fuese una potencia de segunda clase. Los rituales en honor a los caídos en la guerra iban acompañados por el deseo de vengar la humillación sufrida. Debemos pensar que tras la Primera Guerra Mundial muchos alemanes se sentían avergonzados por la derrota. La nación estaba por los suelos, políticamente debilitada, destrozada. Casi todos los hombres adultos eran veteranos de guerra, muchos de ellos traumatizados. Estaban realmente al límite.
Ellos fueron los padres de los que llenaron las filas de las juventudes hitlerianas. Muchas veces, esos jóvenes querían vengar la vergüenza y el sufrimiento de sus padres y restaurar la grandeza y el honor de Alemania a cualquier precio. Con la entrada en Austria, en la Renania desmilitarizada y en Checoslovaquia, el régimen de Hitler pasó a la ofensiva y se rebeló contra las limitaciones impuestas por las potencias vencedoras. La actitud ante la política exterior de los nazis era positiva, siempre que los resultados fuesen pacíficos. No fue pacífico para los checos, ni para los disidentes austriacos. Pero desde el punto de vista de los alemanes, el Tercer Reich logró anexionar Austria y los Sudetes sin tener que ir a la guerra. También hablé con jóvenes que se habían educado en las juventudes hitlerianas. Me dieron la impresión de querer vengar a toda costa la humillación de sus padres en la Guerra Mundial, con un nuevo sentimiento de superioridad. A su manera, era lo que hacía la joven taquígrafa que conocí cerca de la frontera belga. ¿Quién es un nazi para usted? Es alguien que cree todo lo que dice el partido, que saluda con Heil Hitler y que va todos los domingos a las reuniones del partido a la hora del servicio religioso. ¿Se casaría usted con un nazi? Por favor, no. ¿Y con un ruso o con un francés? Los alemanes solo deben casarse con alemanes. No está bien mezclarse con razas extranjeras. El fuego. Un concepto de valor eterno para una raza. Para nosotros, los nórdicos, no es solo un símbolo, sino una necesidad vital. En el caso de los nazis, existía un sistema de razas jerarquizado, una ideología del odio racial y derechos de una raza sobre otra. Tenían el concepto del derecho de Alemania sobre el mundo, un derecho moral a tener colonias, al espacio vital. Alemania tenía derecho a gobernar a otros pueblos. Y esa ideología debía entrar en la cabeza del pueblo un día sí y otro también. El régimen nazi ponía mucho entusiasmo en eso. Los germanos pertenecen a la raza nórdica, que es la más valiosa. ¿Y cómo son los nórdicos? ¿Los nórdicos? El tipo nórdico es de buena constitución, 1,70 m o más. Tiene ojos azul grisáceo y un espíritu profundo. Las SS son un ejemplo. ¿Y cuáles son las razas europeas menos valiosas? Rusos, polacos, italianos, franceses. ¿Judíos? Por supuesto. En algunos momentos me sentía como un extraño, aunque estaba acostumbrado a todos esos conceptos. ¿Reconocería a un judío si lo tuviese delante? Al momento. Los judíos son todos... ¿Sí? También puede haber algunos inteligentes entre ellos. Tal vez, aunque no eran buenos para Alemania. No deberíamos haberlos expulsado. Podía sentir los vacíos y las carencias que había en este país. Y qué poco tenía que ver con mis recuerdos de Alemania. En la primavera del 45 llegó por fin el avance que esperábamos. Pudimos cruzar el Rin y conocer las entrañas de aquel imperio fascinante.
Desde el paso del Rin hasta Nuremberg, el nazismo había desaparecido. Nadie decía Heil Hitler, nadie se ponía firme, nadie levantaba el brazo. Las banderas, las insignias y las dagas de honor habían desaparecido de la vista, y también la ideología nazi. Tras la toma de Nuremberg, arrancamos las cruces gamadas. Y tal vez fue ahí cuando los soldados americanos entendieron lo que había pasado. Antes de eso no habían visto nada del nazismo. Fue en ese momento. Nuremberg siempre había sido uno de los centros del nazismo. Ahí nos convencimos de que esa ideología había sido algo más que un fantasma. En los recintos de las asambleas del partido, los nazis se exhibían todos los años. La comunidad popular es una enorme y brutal comunidad de exclusión. Por eso funcionaba tan bien, porque sus miembros tenían la sensación de pertenencia, de honor, de elevación. Veían que los judíos, los llamados asociales, los homosexuales, los gitanos, estaban excluidos, no eran miembros, los débiles, los que nadie quería. Después de acabar con la resistencia política, el régimen estrechó aún más las fronteras de la comunidad popular. Entre 1935 y 1936, el régimen entró en una nueva fase en la que perseguía a los que no encajaban, los considerados delincuentes habituales, los que dependían de ayudas públicas, los que eran despreciados por sus vecinos, los que tenían demasiados hijos, los promiscuos. Es un totalitarismo tentador, donde la población llega a apoyar al régimen y a creer que esas personas deben estar en los campos. No les dicen que allí trabajan hasta la muerte, pero saben bastante sobre los campos para creer que son buenos. Nadie se preocupa porque quiten de en medio a esa gente. Los discapacitados psíquicos también están en el punto de mira. La administración organiza su esterilización e incluso el asesinato sistemático de los que considera inútiles e indeseables. Tenemos una comunidad popular, la Volksgemeinschaft, que es casi como un organismo vivo. Ese organismo tiene algunas partes enfermas que hay que extirpar. En ese sentido, los nazis curaron la comunidad. Después de limpiar las imperfecciones, obtendrían la comunidad perfecta, una comunidad popular sin ningún defecto. En Nuremberg, su santuario, el partido excluyó por ley a los judíos de la sociedad alemana en 1935. Al ver la ciudad en ruinas, sentí que se había hecho justicia. Todo esto es culpa de Hitler, se lamentaba un habitante. Joe, mi conductor, le preguntó, ¿y ninguno de ustedes le ayudó? Nuremberg también era el lugar desde donde el panfleto antisemita Der Stürmer sembraba el odio. Pocos se oponían a este espíritu de destrucción. Una doctora berlinesa escribió en su diario: Hoy he comprado intencionadamente en un negocio judío en el que había unos guardias. Uno de ellos quería impedirme entrar. Lo empujé y le dije, con mi dinero compro donde quiero. ¿Por qué no hacen todos lo mismo? Todos los indicios apuntan a que una gran minoría de la población apoyaba las medidas antisemitas del régimen. Una pequeña minoría se oponía a lo que sucedía,
Pero, por supuesto, casi todos fueron lo bastante sensatos como para no decir nada. Y en el medio había un gran número de alemanes, cuyo número no podemos determinar, que prefirió hacer la vista gorda e ignorar lo que estaba ocurriendo. De la noche a la mañana los judíos ya no eran alemanes, como si nunca lo hubieran sido. La vida de los judíos alemanes era cada vez más difícil. Discriminados y estigmatizados por medidas burocráticas, estaban excluidos de la sociedad. Una forma de asimilar la ideología nazi era lo que los psicólogos sociales llamamos una pendiente resbaladiza. Por ejemplo, supongamos que despiden a un judío de su trabajo. Usted no es quien lo despide, pero ahora hay una vacante. Le ofrecen el trabajo y usted lo acepta. Desde mi punto de vista, usted es cómplice. Tiene una cierta responsabilidad moral por aceptar el trabajo, pero ¿es culpa suya? Entiendo su lógica. Yo no empecé la persecución de los judíos. Yo no lo despedí. Hay una vacante y alguien la va a aceptar si no lo hago yo. Ahora trabaja en una empresa que no contrata a judíos, por lo que en la práctica forma parte del aparato antisemita. Las campañas difamatorias contra los perseguidos formaban parte del día a día del pueblo de Hitler. Los 500.000 judíos alemanes eran menos del 1% de la población, pero debieron soportar burlas y desprecio, además de amenazas reales. Muchos malvendieron sus posesiones y pagaron grandes cantidades para conseguir los visados que necesitaban para emigrar. Empezó antes de Hitler, en las décadas de 1880 y 1890, con un antisemitismo politizado en Alemania y Europa. Lo que Hitler hizo fue añadir el concepto de los judíos como un cáncer. Esa imagen la utilizó repetidamente y, si pensamos en los judíos como un cáncer, ¿qué hacemos con él? Extirparlo, sacarlo del cuerpo. Hablaban de los judíos como una enfermedad. ¿Qué se hace con las enfermedades? Curarlas, matarlas y librarse de ellas. En noviembre de 1938, cuando la discriminación se convirtió en violencia, se incendiaron sinagogas judías por toda Alemania. Hubo muchas críticas a la violencia en las calles y a la destrucción de bienes materiales. Pero la idea de que los judíos estaban de más en Alemania y que sería mejor que se marchasen parecía estar muy asentada. Entonces pudimos ver la otra cara de este régimen. En una antigua fábrica de munición donde se había utilizado trabajo esclavo, conocimos a un joven que llevaba escrito en el rostro lo que había sufrido. La madre de Kurt era protestante. Su padre, caído en la Primera Guerra Mundial, era judío. Por eso, este estudiante de medicina fue expulsado de las aulas y enviado a un campo de trabajos forzados. Los golpes no me importaban, pero sus palabras eran mucho peores. Decían que mi madre era una puta y mi padre un agresor contra la raza. Yo les gritaba, matadme, hacedme lo que queráis, pero dejad en paz a mi padre. Lo que más me dolió fue que ni siquiera los que estaban contra Hitler nos ayudaron. No, los alemanes no son malos, solo son tremendamente indiferentes. Para ver un nuevo comienzo, le dije en una carta a mi mujer, debemos esperar a la nueva generación. En 1945 solo podíamos rezar para que ese cambio fuese real.
Fue a principios de 1945. Yo iba justo por detrás del frente. Nuestras tropas estaban a punto de dar el golpe de gracia al Tercer Reich. Soy Saul Padover, oficial estadounidense de la Unidad de Guerra Psicológica. ¡Señor! Comenzaba un viaje de exploración por un país que yo había conocido bien en mi infancia. Quería saber qué habían hecho la guerra y los nazis con los alemanes. En busca del pueblo de Hitler. Segunda parte. Guerra total. Alemania ya había perdido la guerra. Eso tenía que tenerlo claro todo el mundo. Sin embargo, los soldados alemanes no se rendían hasta que no quedaba otra alternativa. Y a veces ni siquiera entonces. ¿Por qué? No podíamos entenderlo. ¿Qué pensaban esos hombres? ¿Qué sentían? La única posibilidad de averiguarlo era hablar con ellos. Esa era mi misión. Con mis compañeros Joe Dorferlein y Paul Sweet, me dirigí a un campo de prisioneros junto a la frontera belga. Saul Padover, Guerra Psicológica. Me gustaría hablar con algún prisionero. Venga conmigo, tenemos algunos recién llegados del frente. La conversación prometía ser interesante. Iba a conocer a uno de los soldados de élite de Hitler, un paracaidista. Siéntese, por favor. Esto no es un interrogatorio. Solo quiero hablar con usted. Aquel joven parecía estar lleno de hostilidad. ¿Cómo se llama? Ya se lo he dicho a uno de sus oficiales. Aquí no aparece ningún nombre. Según la Convención de Ginebra, no tengo que decir más que mi nombre, mi unidad y mi graduación. Ya lo he hecho. Van a tener que esforzarse más. De acuerdo. Soldado anónimo. Es usted muy joven. 18. ¿Era su primera misión? Sí, mi primera misión. Y ya ha matado. Disparó contra un policía militar cuando se estaba rindiendo. ¿Lo lamenta? Lo único que lamento es haber caído vivo en sus manos, en lugar de dar mi vida por Alemania y por el Führer. Habría sido mejor para nuestro compañero. ¿Por qué quiere desperdiciar así su vida? Alemania ha perdido la guerra, eso tiene que tenerlo claro. Alemania nunca perderá. ¿No? Alemania no puede perder. Los americanos tendrán más armas y más divisiones, pero nosotros tenemos a nuestro Führer y una voluntad de acero. Su fanatismo y su ceguera me dejaron sin habla. Parecía que había aprendido de memoria todas sus frases, pero también parecía creerlas de verdad. Puede irse. Sus maestros y sus superiores habían hecho un buen trabajo.
Me parecía estar ante una máquina de matar perfectamente afinada. Como para ilustrar las palabras del paracaidista, los alemanes lanzaron una nueva ofensiva en la frontera con Bélgica. La llamaron Operación Guardia del Rin. Hitler lanza a la batalla todas las fuerzas militares que le quedan. La ofensiva está en manos de los guerreros más fanáticos del Tercer Reich, los paracaidistas y las Waffen-SS. Por primera vez cogen a los americanos por sorpresa. El último esfuerzo del ejército alemán. Rostros jóvenes, confiados y fanatizados. La batalla de las Ardenas iba contra la lógica militar y contra la opinión de los militares, pero Hitler se impuso. En ese sentido, fue una idea puramente nacionalsocialista. El triunfo de la voluntad llevaría al éxito en el campo de batalla. Jugárselo todo a una carta, aunque las probabilidades de éxito fuesen casi nulas, era típico de los nazis. Los paracaidistas se consideran la élite entre los soldados. Y no solo en el ejército alemán, sino en todos. Pero estos no solo están entrenados para vencer. Su generación ha jurado fidelidad a Hitler y a su guerra. Todo el sistema educativo alemán, en la escuela o en las juventudes hitlerianas, promovía el amor por la guerra, la idea de que luchar era bueno, de que el ser humano está hecho para el combate y que una nación o una raza desaparece cuando deja de luchar. Eso dejó una impronta muy fuerte en los jóvenes que fueron educados durante el Tercer Reich, de 1933 a 1941 o 1942. Fue una generación mucho más fanática que las anteriores, así que los nazis tuvieron éxito. El joven paracaidista con el que hablé tenía 6 años cuando Hitler se hizo con el poder. Desde ese momento estuvo siempre en manos de los nacionalsocialistas. Estos jóvenes no aprenden nada más que el pensamiento alemán y el comportamiento alemán. Después entran en las juventudes hitlerianas e inmediatamente en el partido, en el Frente del Trabajo y en las SA y las SS. Y si todavía no son verdaderos nacionalsocialistas, el ejército les da el toque definitivo. 2 años y nunca más serán libres. Si paso toda mi vida en la Alemania nacionalsocialista, si la defino como algo positivo, si creo en Hitler, si mi ardor patriótico es para el Estado nacionalsocialista, no admito que el Estado pueda hundirse. Creo en la victoria, confío en el triunfo final. Tenemos testimonios de soldados jóvenes con una fe inquebrantable en que una contraofensiva llevaría a Alemania a ganar la guerra. Pero el sueño nacionalsocialista se desmorona. A finales de 1944, la campaña de las Ardenas comienza a fracasar. No es que los tanques alemanes sean destruidos en combate, sino que se quedan sin combustible. Las últimas reservas del frente occidental se han agotado. Entonces se ve la cara asesina del fanatismo. En Malmedy, los miembros de la unidad de las SS Leibstandarte Adolf Hitler, la guardia personal de Hitler, cometieron una masacre. Al menos 82 prisioneros americanos desarmados fueron asesinados. Uno de los últimos grandes crímenes de guerra de los alemanes. Algunos de los fanáticos nacionalsocialistas cayeron en manos de los americanos. Miembros de una unidad de sabotaje alemana con uniformes americanos y documentación falsa sembraban el caos tras las líneas americanas. Se les hizo un consejo de guerra y fueron ejecutados. Estaban impasibles.
No hay alternativa. No vale ponerse de acuerdo para firmar un empate. No es posible, y esto también es típico de los nazis. Hay que elegir entre victoria o destrucción. El que no puede vencer debe ser destruido. A veces me sentía como un etnólogo ante una tribu desconocida. ¿Cuánto habían cambiado los alemanes con el nacionalsocialismo? Nuestras tropas avanzaban hacia el este, en dirección al Rin. Los soldados alemanes mostraban una fe ciega y se sacrificaban por la patria. En realidad morían por un régimen asesino. A principios de marzo, los americanos tuvieron un golpe de suerte. En Remagen lograron tomar el puente de Ludendorff, dañado pero todavía en pie. Los soldados pudieron construir una cabeza de puente al otro lado, aunque se vino abajo poco después. Habían cruzado el Rin. En los pueblos alemanes de la otra orilla les esperaba una sorpresa. Banderas blancas por todas partes. Admiración por nuestra superioridad en cuanto a materiales, como los todoterrenos con sistemas de radio inalámbricos. Por supuesto, los chicles y el chocolate era lo que más deseaban, sobre todo los niños. La mayoría no quería luchar hasta la muerte. Nos encontramos con un pueblo derrotado, pero pronto comprendimos que podía ser peligroso entregarse. Podríamos decir que cuanto menos podían los nazis matar fuera de Alemania, más mataban dentro del país. Era un sistema basado en el terror. Los alemanes tenían que pensar muy bien cuándo colocaban la bandera blanca. Aunque los aliados estuviesen cerca, cualquier indicio de una rendición antes de tiempo podía tener consecuencias terribles. En muchos casos, horas antes de la llegada de los aliados, los nazis seguían ejecutando a personas que se habían rendido antes de tiempo. Todavía no se había disipado el miedo a los nazis. Muchas personas que nos encontramos parecían aliviadas. ¿Pero por qué? ¿Nos veían como liberadores? ¿O solo sentían alivio por seguir con vida? También nos dimos cuenta de que la mayor parte de los alemanes estaban bien vestidos y alimentados tras 5 años de guerra. Me parecía el pueblo mejor vestido y alimentado de Europa. Mucho mejor que los ingleses, por ejemplo. El abastecimiento de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial era mucho mejor que en la Primera. No hubo un invierno tan duro ni muertos de hambre como en la Primera Guerra Mundial. Por una parte, la organización era mucho mejor. Además, contaban con las regiones ocupadas, donde arrasaban con todo. A costa de las regiones ocupadas, incluso de la Unión Soviética, el nivel de vida en Alemania se mantuvo relativamente alto. La guerra desencadenada por los alemanes fue desde el principio una guerra de saqueo, una guerra de aniquilación. Hitler quería el llamado espacio vital del Este, a costa de las personas que vivían allí. La Unión Soviética fue saqueada sin compasión. El país fue considerado el granero de Alemania. Hasta el último momento, se siguieron enviando a Alemania grandes cantidades de alimentos, cientos de miles de toneladas, para tener contenta a la población. El precio fue la hambruna en toda Europa. Y hay que seguir diciéndolo, no podemos olvidarlo. ¿Lo sabían estos buenos ciudadanos? ¿Sabían que sus hijos, hermanos o esposos estaban participando en una guerra criminal y de saqueos?
Recordé la conversación que había tenido con la maestra Agnes Pernitz. Señora Pernitz, ¿cómo se sintió cuando empezó la guerra? En 1939. ¿Lo recuerda? Tenía miedo. Mucho miedo. No me entusiasmaba la idea. En realidad, casi nadie estaba entusiasmado. Piense que todavía teníamos muy fresca la Primera Guerra Mundial. Esta noche, los soldados del ejército regular polaco han disparado sobre nuestro territorio. Desde las 6 menos cuarto de la mañana estamos respondiendo a sus ataques. Una mentira infame para justificar la invasión de Polonia. Todo indica que en esta ocasión no había ningún entusiasmo por la guerra. La gente se resignó a luchar, ya que no había más remedio, pero faltaba el patriotismo de 1914. El pueblo aceptó de mala gana que había que ir a la guerra otra vez, pero aún así estaba dispuesto a hacerlo. Aún así, la gente se alegraba de las victorias. Yo nunca me he preocupado mucho por la política. A mi marido le interesaba más. Pero los polacos llevaban años provocándonos. Alemania tenía que dejar las cosas claras de una vez. ¿Eso lo dice usted o su marido? Pregúntele a cualquiera. Al final, los ingleses también se abalanzaron sobre nosotros. Los pérfidos ingleses. Sí, así es. Los ingleses siempre nos han envidiado. No podían tolerar nuestro éxito. ¿Cuántas veces habrá intentado el Führer tender la mano a los ingleses? Siempre en vano. El 3 de septiembre de 1939, el Reino Unido declaró la guerra a Alemania como reacción al ataque alemán contra Polonia, aliada de los británicos. No dejaban de repetir que los británicos habían declarado la guerra. Se pasaba por alto el fondo de la cuestión. Es más fácil decir que el otro tiene la culpa y olvidar los argumentos. Los británicos nos declararon la guerra. Los franceses también. Con los polacos había que ajustar cuentas. Eso permite elaborar una imagen del mundo que no cuestiona nuestros actos, lo que hacemos como individuos y lo que hacemos como Estado o como nación. ¿Y Francia? Siempre ha sido nuestro rival. Los hemos vencido. Una victoria rápida. Muchos decían que el Führer venía enviado por la providencia. Por eso le salía todo bien. Francia, la enemiga del oeste, derrotada. Una victoria increíble, atribuida directamente a Hitler y que contribuyó a hacerlo más popular. Los alemanes celebraron el triunfo y creían que la guerra estaba ganada. Fue el momento culminante de la guerra, tal vez el único en el que hubo un cierto entusiasmo entre la población y la confianza en que la guerra podía acabar en victoria. Entonces llegó la campaña de Rusia. Sí, eso fue un error, ¿no? ¿Y ahora está todo perdido? ¿Cómo era el refrán? A muchos perros, liebre muerta. Pobre Alemania. Siempre sola. En un mundo de enemigos. Señora Pernitz, muchas gracias por tomarse el tiempo para contarme cómo vivió la guerra. Sí. Gracias a usted. Permítame estrecharle la mano como despedida. Yo soy del bando de los enemigos.
¿Fue eso lo que la señora Pernitz enseñó a sus alumnos? Era pura propaganda nazi, aunque probablemente ella no era consciente. ¿Cuántos alemanes veían el mundo y el papel de Alemania como la señora Pernitz? Mis compañeros y yo recibíamos una y otra vez las mismas respuestas. El sentimiento más extendido entre la población era la autocompasión. En realidad ya habían pagado con noches de bombardeos, con la amenaza de Iván, es decir, el miedo a los rusos. Ya habían expiado su culpa. Estábamos en paz. ¿Qué más queríamos? ¿Podría pedirle algo? Claro. Helmut Kleber. Declarado inválido hace 6 meses. Un disparo en el pulmón. Ya no soy apto para el servicio. Me gustaría tener un documento que me permitiera moverme por el país. Ya puede moverse libremente por el país, líder de sección Kleber. De las Waffen-SS, ¿verdad? Sí. Venga. ¿Dónde recibió el disparo? Frente Oriental, en Rusia. Una bala de un guerrillero en una emboscada. Así que participó en la campaña contra los guerrilleros. Los guerrilleros, sí. Los partisanos. Una guerra sucia, supongo. Veo que lo entiende. Siéntese, por favor. Guerra sucia, emboscadas. No podíamos mostrar piedad. No, ninguna piedad. Bueno, nosotros tampoco hacíamos prisioneros. Limpio y rápido. ¿Y cómo se sentía usted? Bueno, no era agradable. Pero uno se acostumbra. Además, órdenes son órdenes. Había que hacerlo. Ejecución de rehenes en Pančevo, en Yugoslavia, como venganza por un ataque partisano. La guerra contra la resistencia se convertía en un pretexto para masacrar a la población civil, sobre todo en la Unión Soviética. Y sobre todo a los judíos. Se quemaron cientos de pueblos. Murieron cientos de miles de inocentes. Para muchos, el asesinato era algo cotidiano. Una de las cosas que descubrimos estudiando lo que había pasado es que el ser humano se acostumbra a lo más increíble. Cosas a las que parece imposible acostumbrarse se vuelven rutina, pasan a ser algo normal, que ya no nos molesta, o al menos no tanto como antes. Muchos hicieron cosas que cambiaron tanto su percepción de quiénes eran, que empezaron a justificar, racionalizar y creer en lo que hacían. Esto también se aplicaba en la guerra dentro de la guerra de los nacionalsocialistas. El asesinato de millones de judíos europeos. Se buscan formas para justificarlo. Los judíos son el enemigo. Es una batalla crucial. La forma de hacerlo se considera normal en tiempos de guerra. Todo el mundo hace cosas terribles. No hay reglas. Este es solo uno más de los horrores de la guerra. Esta justificación es fundamental. El personal del campo de concentración disfruta de un almuerzo, sin preocupaciones.
Les enseñaron que todos los judíos y eslavos eran solo alimañas que había que erradicar para limpiar Europa o el mundo. Para ellos no era asesinato. Lo que ellos pensaban era: hay que acabar con esa plaga. Lo hacemos en el nombre de la civilización, o de la cultura, o del espacio vital alemán. Lo de siempre. ¿Ha estado en un campo de concentración? Majdanek. Ahí murieron unas 850.000 personas. 850.000. Judíos. Eso es una exageración. ¿Lo ve? Las calumnias de los judíos contra Alemania. Mientras estuve allí, hubo unas 16.000 ejecuciones. ¿También mujeres y niños? Sí. También mujeres y niños. ¿Y usted no sintió nada? ¿Cree que siempre era fácil? Nadie piensa en nosotros. Nos encomendaron un trabajo muy duro y nos mantuvimos al pie del cañón. Además, ¿qué tiene que ver eso con los americanos? Ustedes también han matado a muchísimos inocentes con sus bombardeos terroristas. Queda detenido como sospechoso de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No puede hacer eso. ¡Guardia! Quiero ir a América. Lléveselo y métalo en el calabozo. De acuerdo. Venga. ¿Así trata usted a un futuro demócrata? ¿Estábamos en un país lleno de asesinos que creían que eran otra cosa? Nadie se sentía culpable. Como mucho decían que no habían tenido elección. Órdenes son órdenes. Después de la guerra, casi todos los acusados de crímenes afirmaban que estaban obligados, que si no hubieran matado, los habrían matado a ellos, o su familia habría sufrido represalias. Desde 1945 hasta la actualidad, ni un solo abogado alemán ha podido presentar en un juicio un caso documentado en el que alguien se haya negado y haya sufrido represalias graves. Es un mito. ¿Qué sabía el hombre de la calle de los crímenes que se estaban cometiendo en nombre de los alemanes y también en el suyo? ¿Qué sabía sobre el asesinato de los judíos? En muchas conversaciones pude percibir un cierto sentimiento de culpa. Creemos que estamos en condiciones de poder reducirlo a un denominador común. Los alemanes, por decirlo sin rodeos, lo sabían, pero no estaban a favor. Excluir a los judíos de la sociedad, sí. Obligar a los judíos a emigrar, sí. Pero no matar a los judíos. Y también hay voces que dicen, no, teníamos que hacerlo, teníamos que matarlos. Existen, son el núcleo duro, pero son una minoría. ¿Podría este país volver de nuevo a la comunidad internacional tras sufrir tal degradación moral y material? Yo era muy escéptico. Alemania estaba totalmente destruida. Nuestros bombarderos trabajaron a conciencia en todas las grandes ciudades. La mayoría fueron arrasadas al 80%, algunas más. Mucha gente vivía en los sótanos. Pero seguían yendo al trabajo. Los tranvías circulaban con puntualidad por donde podían. Los alemanes me parecían seres doblegados, incapaces de resistir. Arthur Harris, el comandante de los bombarderos británicos, creía que el bombardeo de los pueblos y ciudades haría que los alemanes se levantasen contra Hitler. Pero la idea no era realista. El desengaño aumentaba y la gente protestaba cada vez más.
Y debido a ese desengaño de la gente, el partido volvió a crecer. Recuperó actividad. Los fanáticos nazis de las SS empezaron a reprimir la disidencia. Por una parte, opresión. Por la otra, la ayuda de los nacionalsocialistas a las víctimas de los bombardeos, como ocurrió en Hamburgo tras el gran ataque británico del verano de 1943. La asistencia a víctimas de bombardeos era rápida y sencilla. Todo parecía funcionar a la perfección. La burocracia alemana dio lo mejor de sí misma. Se ayudó a las víctimas. Y el programa para evacuar a los niños al campo fue un éxito. Y quitó una preocupación de encima a los padres. Ya no tenían que ocuparse de los niños y volvían a estar disponibles para el Estado criminal. Y disponibles también para la guerra. Auxiliares de artillería. Cada vez más mujeres realizaban funciones que hasta entonces eran exclusivas de los hombres. Sabemos que el descontento aumentaba poco a poco entre las mujeres, pero en realidad no había que temer que el frente doméstico pudiese derrumbarse. Al contrario, resistieron hasta el último momento, y la lealtad era muy alta también entre las mujeres. El miedo a las consecuencias de la derrota hizo que resistiesen con más fuerza. Apenas se apreciaba oposición al régimen, aunque las ciudades estaban en ruinas. No existía ningún mecanismo político que pudiese convertir el deseo de la gente de ver el fin de la guerra en una acción política. En Alemania no había organizaciones capaces de hacer oposición. No había sindicatos, ni sociedades no nazificadas, ni partidos políticos. Y el régimen intentaba mantener la apariencia de normalidad. Hasta donde fuese posible. En medio de la hecatombe. Como si no hubiese un mañana. Como nativo de Hamburgo, debo poner un ejemplo. El 29 de abril de 1945, el Hamburgo SV jugó contra el Altona 93 y ganó 4-2. Eso ocurrió 4 días antes de la conquista de Hamburgo. El partido se celebró con normalidad, aunque los soldados aliados ya estaban al sur del Elba. Junto al Elba, en esos últimos días de abril del 45, sucedieron cosas increíbles. Nuestras tropas estaban en la margen oeste. Por el este se acercaba el Ejército Rojo. En medio, los restos de un ejército alemán. Habían luchado contra los soviéticos literalmente hasta la última bala. Y temían con razón la ira de los soldados rusos. Querían cruzar el puente de Tangermunde, volado por fanáticos nazis, para entregarse a los americanos. Entre los que cruzaron el Elba hasta nuestra posición, había un nazi importante, el general Kurt Dittmar. Era la voz del ejército para la radio alemana de Goebbels, y se había retirado de Berlín justo a tiempo. Tenía que hablar con ese hombre. Heil Hitler. Empezamos bien. Comprenderá que no voy a devolverle el saludo. ¿No ha solicitado una entrevista? Sí, me gustaría hablar un poco con usted. Siéntese, por favor.
¿Puedo ofrecerle algo? He oído sus discursos una o dos veces. Me encanta cómo convierte una derrota catastrófica en una retirada táctica o una rectificación del frente. El largo camino hacia la victoria final. Es evidente que no ha sido así. A usted no le importó hacer creer lo contrario a los alemanes. Bueno, hay victorias que son derrotas y derrotas que son victorias, ¿no? Evite las sutilezas, general. Somos simples americanos. ¿Y qué iba a hacer? Algunas veces intenté decir la verdad, pero entonces llegaban las advertencias de Goebbels. Entre nosotros, hace mucho tiempo que no creo en la victoria final, como mínimo desde Stalingrado. Cuando el Führer echó por la borda el Consejo de los Generales, me quedó claro que no íbamos a ganar. Stalingrado, punto de inflexión. Ahora se considera a Hitler el responsable de la debacle de Stalingrado. Los profesionales militares eran cada vez más cínicos en cuanto al régimen, y a Hitler en particular, y en privado eran críticos con su liderazgo, e incluso se burlaban de él cuando antes lo habían aceptado. Pero, como jefes del ejército, no se desprendían de la sensación de deber a la hora de ejecutar las órdenes del gobierno, tanto si estaban de acuerdo como si no. Era su trabajo, era su deber como soldados. En Stalingrado perdimos nuestras mejores divisiones y toda la culpa es de Hitler. Lo desprecio por eso. Pero el desprecio no era tan grande como para ponerse en su contra, ¿verdad? Eso sería traición. Yo hice un juramento. Usted como soldado debería saberlo. Después de Stalingrado, el objetivo era evitar la derrota total. Además, mi crítica al Führer es solo militar. Hizo grandes cosas por Alemania. Todo el pueblo lo apoyaba. Comprendo. Usted no podía romper filas sin más. Y era más útil seguir siendo leal, ¿verdad? El puesto de general, los privilegios, las recompensas. General, ¿conocía los graves crímenes cometidos contra judíos, polacos y rusos? No sabía nada de eso. Usted, el portavoz del ejército, era la única persona inteligente en toda Alemania que nunca había oído nada. Había rumores. Pero el ministro Himmler nos aseguró que eran falsos, que era propaganda del enemigo. ¿Y usted lo creyó? ¿Qué alternativa tenía? Ese general propagandista era un representante de su casta muy escurridizo. Gracias, eso es todo. Heil Hitler. El ejército alemán tenía más de 3.000 generales. La mayoría siguieron las órdenes de Hitler sin levantar la voz, hasta el último momento y contra toda lógica. Solo unos pocos reunieron el coraje necesario para defender la razón, como los conjurados del conde Klaus von Stauffenberg, quien tras el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944 sabía que el pueblo alemán lo vería como un traidor.
La reacción pública al fracaso del atentado fue de alivio porque Hitler había sobrevivido. Una minoría apoyaba a Stauffenberg y a los otros militares. Y creo que podemos confiar en los informes sobre las reacciones populares que dicen que la gente estaba consternada. Llegaron un gran número de cartas, denuncias, mensajes de apoyo. Muy pocos aprobaban el atentado. Otra vez en marcha. Por las autopistas de Hitler. Su construcción fue un éxito del régimen, que hizo más popular al Führer. Eran perfectas para el avance militar y ahora eran nuestras. Leipzig, a 2 horas de Berlín. El 18 de abril, los americanos conquistaron la capital económica de Sajonia. También allí quedaban fanáticos que disparaban sus últimas balas. En el ayuntamiento, algunos altos funcionarios nazis, el alcalde y la corporación municipal se quitaron la vida junto a sus familias. Y no fueron los únicos. Durante los últimos días hubo una auténtica epidemia de suicidios entre los gerifaltes nazis. 2 cervezas. Cerca de Leipzig, en Pigo, hicimos una pequeña excursión al centro del alma alemana. Una taberna. ¿Cerveza? Sí. 2 cervezas. En lugares como este, Hitler y sus compañeros crearon el nacionalsocialismo. Pero la cerveza es buena. Son alemanes, ¿no? Somos descendientes de alemanes, por eso hablamos el idioma. Ah, tienen sangre alemana y aún así vienen como enemigos a la tierra de sus antepasados. Aquí tienen. Recién tirada. Salud, señores americanos. Buen provecho. Mientras el mundo se desmorona, en Alemania no falta la cerveza, ¿no? No crea que la guerra ha sido una fiesta para nosotros. Abra los ojos. Antes la taberna estaba llena. Estoy sola. Y no puedo irme de viaje y tampoco hay café. Además, por la noche no se puede salir de casa. Por sus bombas. Otra cerveza, por favor. Hemos oído que el alcalde de Pigo se ha suicidado. Igual que en Leipzig. Sí, el doctor Bibericher. Cuando los americanos entraron en Pigo, él vio que ya no tenía futuro. Fue un hombre digno y decente. El doctor Bibericher era un nacionalsocialista convencido, ¿no? Pues claro que era nacionalsocialista. Aquí todos somos nacionalsocialistas. No todo era malo con Hitler. Su Führer redujo media Europa a cenizas. Y mire ahora, Alemania ha caído, Pigo está ocupado. Dígame, señora, ¿no se sienten un poco responsables por lo que ha sucedido? ¿Pero qué está diciendo? ¿Le ha sentado mal la cerveza? ¿Cuánto es? 80 céntimos. Parecía que nadie había tenido nada que ver. En Weimar, media ciudad estaba en marcha de camino al campo de concentración de Buchenwald. Lo que los soldados americanos habían visto era espeluznante. Era el verdadero rostro del nacionalsocialismo. Ahora querían que los habitantes de Weimar se enfrentasen a lo que había pasado. ¿Estaban dispuestos a ver y reconocer la culpa? Algunos sí, pero muchos no.
como quedó claro en las entrevistas de Padover. Creo que el peso de la culpa, si se puede decir así, era tan grande que era difícil sentir tanta empatía como para compensarla. Es posible sentir compasión por una persona o por una situación concreta, pero si alguien nos dice que somos responsables de 6 millones de muertes, es muy difícil asimilar todo lo que se ha hecho en nuestro nombre. A finales de abril de 1945, los americanos liberaron el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich. Georg Stefan Troller, el emigrante judío con uniforme americano, fue testigo. Habíamos liberado el campo un par de días antes. Había cadáveres amontonados, vagones de mercancías llenos de cadáveres, muertos de hambre en la ruta hacia los campos del este. La primera sensación era que se trataba de marionetas, de muñecos, que alguien había preparado ese escenario. Después, me di cuenta de que era mi gente, de que era mi pueblo. Que si yo no hubiera tenido suerte, también estaría allí. Después llegaron autobuses de Múnich con gente que tuvo que enfrentarse al horror. Entonces, una mujer nos dijo: no deberíais habernos hecho pasar por esto. Nunca he podido olvidar esas palabras. En el verano de 1945 acabó mi misión y volví a Estados Unidos. Pero lo que había vivido en Alemania ocupó mi cabeza durante mucho tiempo. No podía dejar de pensar. Muchas de las cosas que había visto y oído eran insoportables. Yo, Saul Padover, un joven judío de Viena, ya no reconocía a este país. ¿Qué, Joe? ¿Listo para irte? Sí, señor. Solo quería despedirme antes de subir al barco. ¿Y qué? ¿Te alegras de marcharte? No sabe cuánto, señor. ¿Te has preguntado alguna vez qué habrías hecho tú? Doy gracias por no haber vivido esa situación. Adiós. Adiós. Toda una generación había sido seducida. Y muchos permitieron que pasara. Pero quién sabe, puede que la próxima generación aprenda de la culpa. Puede que entre las ruinas nazca una nueva Alemania, una diferente. Ya lo veremos.